Muy buenos días, queridos amigos y estimados hermanos. Hoy es martes 24 de septiembre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Las mujeres en el sepulcro. Siempre es alentador notar y destacar que ciertas mujeres jamás se separaron de Jesús, desde su pasión hasta su sepultura, y ahora se encuentran que Jesús ha resucitado. Notemos la siguiente declaración inspirada. Las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo, pero no recordaban sus palabras: os volveré a ver. Ahora vamos a volver a recordar la lectura bíblica, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid, ahora noten, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado, note bien, temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y esto es precisamente lo que sí debían haber dicho. Noten lo siguiente que voy a puntualizar. Nadie en la nación judía ignoraba que Jesús era el Cristo, el Mesías, es decir, el ungido. La escritura, es decir, el Antiguo Testamento que ellos usaban, incluso Jesús también lo usó, contenía un gran número de profecías que anunciaban la venida del Mesías. Sin embargo, aunque sabían quién era Jesús, no lo aceptaron y lo rechazaron. Por otro lado, es notable que el Evangelio según San Marcos resalta el interés de Jesús de no dar a conocer quién era él. También reiteradas veces le pide a la gente que había sanado, a la que les había hecho algún milagro, que guardaran silencio al respecto. Pero ¿qué ocurría? Ninguno de ellos guardó silencio, ninguno de ellos dejó de revelar la identidad de Jesús, y hasta cierto punto eso era razonable, porque el gozo que tenían por la bendición que habían recibido de Jesús, por el milagro que Jesús había hecho en su vida, querían contarlo a todo el mundo. No podían quedarse en silencio y sin decir lo que Dios había hecho por ellos. Es notable también que los demonios, noten ahora bien, es notable también que los demonios sabían perfectamente bien quién era Jesús, pero además lo reconocían como el Cristo, el Mesías. Sin embargo, el único, note bien, en su sano juicio, que reconoció y aceptó a Jesús, aceptó que Jesús era el Cristo, el Mesías, fue el apóstol Pedro. Claro, eso fue una reacción totalmente dirigida por el Espíritu Santo, que después iba a tener gran repercusión. Entonces la situación cambia cuando Jesús resucita. Quiero decir, con cambia es que ahora el silencio ya no era necesario, y sin embargo las mujeres se quedaron atónitas, no dijeron nada, estaban temblorosas, miedosas. Entonces ya no era necesario el silencio. La profecía de las 70 semanas, específicamente la última semana, había encontrado cumplimiento, y ahora Jesús había resucitado y había que dar a conocer esa noticia, pero las mujeres habían quedado anonadadas, dijimos, por la noticia, hasta que finalmente reaccionaron y fueron a dar la noticia a los discípulos. De ahí se inicia la predicación del Evangelio, donde los discípulos dieron a conocer la gran noticia. El Evangelio fue predicado, dice la Biblia, en todas partes, porque ahora ya no había razones para guardar silencio.
María aún no había oído las buenas noticias. Ella fue a Pedro y a Juan con el triste mensaje: han llevado al Señor del sepulcro. Y no sabemos dónde le han puesto. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado, pero no lo decía María. Entonces, los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia, noten bien, a un lado, sino cuidadosamente doblados cada uno en un lugar adecuado. Juan vio y creyó. No comprendían todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza de su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación de la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión de Cristo, que Cristo, hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza, y con su poder ella había vencido. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno, vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María estas posibilidades, habían de realizarse. Por su gracia ella llegó a ser participante de la naturaleza divina, aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios. Noten bien, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María, noten bien, la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María, noten bien, fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que el Salvador desee tanto como tener agentes que quieran representar al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de las cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por Él para hacer una obra especial. Y si le es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ellas la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. Queridos amigos y hermanos, como dijimos al principio, ciertas mujeres, especialmente María, nunca se separaron de Jesús y fueron quienes llevaron la gran noticia de la resurrección a los discípulos, y de ahí se predicó en todas partes. Este evangelio se debe predicar también en nuestros días, en todo rincón del planeta Tierra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.